Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Polen de temporada, alergias de temporada. Ok, vamos a hablar hoy y vamos a contestar una pregunta que nos hizo una amiga en Metabolismo TV. Como ustedes saben, pueden escribir en Metabolismo TV, pueden escribir sus preguntas en respuesta a dudas que le queden sobre algún episodio que habramos pasado a ustedes. Si tienen alguna pregunta, algo que tienen que comentar, algo que no les hace sentido, por favor, escríbanlo en Metabolismo TV, aquí abajo, en Metabolismo TV, y entonces nos escriben ahí y nosotros con mucho gusto le contestamos. Quiero contestar esta pregunta que nos hace la amiga María Ortiz. María Ortiz nos comenta, dice: Frank, todo muy bien explicado. Ella estaba leyendo el capítulo de Cándida, de cómo la cándida, la hongo cándida causa alergias, que es el episodio número 32, y dice, todo muy bien explicado, pero me queda una duda. ¿Qué hay de alergias al polen temporal? En el capítulo 32, que es el capítulo que explica cómo la cándida, el hongo Candida albicans, crea alergias en el cuerpo, distintas alergias, se explicaba cuál es el mecanismo que pasa dentro del cuerpo, cómo es que la cándida va dañando el intestino y según daña el intestino le hace unos rotitos, unas hendiduras, por ahí escapan alimentos y el cuerpo reacciona a esos alimentos que no están digestos y causa una alergia. O sea que las personas que tienen mucho hongo cándida, van a tener muchas alergias. Pero María muy inteligentemente nos pregunta si eso tiene que ver o explica las alergias temporales o las alergias de temporada, como decir las alergias al polen. Pues déjeme decirle que sí y no. Y a mí no me gusta decir sí y no porque son una cosa que se contradice, pero quiero explicar lo que es. Voy a pasar un momentito a la pizarra para que entiendan qué causa la alergia al polen o esas alergias de temporada y qué relación, si alguna, tiene eso con el hongo cándida y este capítulo o episodio número 32, donde explicábamos sobre las alergias y el hongo cándida. Voy a la pizarra un momentito para que vean esto, fíjense. El cuerpo humano tiene una tolerancia. Tolerancia. Es como una persona puede hacer cierta cantidad de ejercicio que le viene bien. Pero si se pasa de cierto punto, pues entonces el ejercicio es demasiado doloroso e inclusive le puede hacer daño a las extremidades. Daño muscular, daño en las rodillas. O sea, que el cuerpo humano tiene unos límites. Y esos límites son unos límites de temperatura, de movimiento. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano pues es 98.6 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados. Esa es la temperatura normal del cuerpo humano cuando está en balance. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, pues muchas veces puede encontrar que la temperatura puede bajar tan baja como 96.5 o 36 en centígrados, ¿no? Esto es una crisis. O sea, cuando se sale de cierto rango, entra a la crisis. Quiere decir que todo lo que está en crisis es porque se salió del rango que se supone que fuera normal para efectos del cuerpo, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las alergias. En el tema de las alergias, espérate, se me fue el borrador por aquí, no importa. Aquí está, encontré el borrador. En el tema de las alergias pasa lo mismo. En el cuerpo tiene su tolerancia. Tiene una tolerancia a los tóxicos. Aquí, en este lado del cuerpo, aquí está el hígado. Dentro del hígado hay un sistema que los expertos le llaman el sistema de enzimas P450. No me pregunte por qué se llama así, pero si lo busca en internet, va a ver que busca hígado P450 y va a ver que es un sistema de enzimas, que es el sistema de enzimas. Las enzimas son unas proteínas especiales que usa el cuerpo que causan cambio a ciertas sustancias. Por ejemplo, si viene un pesticida, que es lo que se echa, un químico que se echa para matar los insectos, para que no ataquen las cosechas. Si le echan un pesticida en el campo, en la plantación, en el sitio donde están sembrando ese vegetal o fruta o lo que sea, pues ese pesticida tiene una vida bien larga. Tiene una vida que dura cientos de años. Viene usted ahora, come la fruta y esa fruta entra por el sistema digestivo
Y el cuerpo tiene este sistema P450 dentro del hígado, que está aquí en el lado derecho, y es el órgano más grande del cuerpo después de la piel, se ve así grande. Y ese sistema lo que hace es que desintoxica. Tiene unas enzimas que son tan potentes que inclusive puede romper este pesticida, lo rompe, lo destruye. O sea, algo que no es fácil ni siquiera por una fábrica destruir, él lo puede romper químicamente. O sea, que estas enzimas están diseñadas para proteger al cuerpo. Se llama el sistema P450. Y ahí van a caer los colorantes, y ahí van a caer todos los químicos, ahí van a caer los medicamentos. O sea, todo lo que entra al cuerpo, que no sea natural al cuerpo, el cuerpo va a utilizar este sistema P450 para destruirlo, descomponerlo, neutralizarlo, de forma de salvar el cuerpo y que no hayan problemas, ¿no? Ahora, cuando una persona tiene una alergia de temporada, digamos que entra polen, ¿no? El polen, que es una partícula muy pequeña, si entra por la vía respiratoria, pues va a causar una reacción. Pero va a causar una reacción solamente si el cuerpo ya sobrepasó su capacidad de tóxico. Digamos, si esta persona tenía una infección de hongo cándida, así que tiene una infección de hongo cándida, el hongo cándida es como si fuera un helecho, como si fuera un tipo de planta que tiene raíces, que produce tóxicos, y este hongo produce mucha fermentación. Todos los humanos tenemos cándida en el cuerpo, todos, desde que nacemos hasta que morimos. No existe un solo humano en el planeta Tierra que no tenga cándida. Todos lo tenemos. Lo que pasa es que si una persona usa mucho alcohol, o usa antibióticos, o pastillas anticonceptivas, o mucho carbohidrato refinado, mucha pizza, mucha Coca-Cola, mucho dulce, mucho chocolate, pues se llena de hongo cándida, porque eso es lo que favorece a ese hongo. Ese hongo crea mucha fermentación, y esa fermentación son unos ácidos que todos son tóxicos. De hecho, el hongo cándida produce 78 tóxicos distintos. Son sustancias venenosas. Eso sobrecarga el sistema P450. Lo sobrecarga. Quiere decir que el hígado tiene que trabajar a sobretiempo para estar todo el tiempo desintoxicando los 78 tóxicos que produce el hongo cándida. Ahora viene esta persona, tiene mucha cándida, tiene el hígado sobrecargado de tóxicos y llega una partícula minúscula de polen. Minúscula. Pero esa partícula entra a un sistema que ya está sobrecargado, sobrecarga, está en sobrecarga, ya no tolera más. Y es como si usted tiene un vaso, y ese vaso tolera cierta agua, cierto líquido hasta cierto punto, pero llega un momento que se desborda. Pues ese es el punto del desborde. Quiere decir que la experiencia nuestra ha sido ayudando a las personas a adelgazar, a recobrar el metabolismo, a recobrar la salud, a controlar la diabetes. La experiencia de nosotros con más de 30, 35 mil, más de 40 mil personas ha sido que cuando una persona arregla su metabolismo, arregla la salud, limpia el cuerpo, limpia el hongo cándida, se reducen los tóxicos. Al reducirse los tóxicos se reduce la sobrecarga. Cuando se reduce la sobrecarga, ahora el polen y las otras cosas que antes le causaban alergia, ya no le causan alergia. Pero no es porque haya cambiado otra cosa, nada más que la capacidad del cuerpo de desintoxicar. O sea que al usted limpiar el cuerpo de hongo cándida y alimentarse correctamente y reparar su metabolismo, automáticamente ya es resistente al polen, es resistente a las alergias de temporada. Y eso se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.